Y en estos momentos vamos a iniciar con la siguiente ponencia denominada Manejo de Desafíos y buenas prácticas educativas durante la pandemia. Nos acompañan la doctora Gloria Martínez Martínez, profesora normalista por la Escuela Normal de Jalisco, licenciada en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de Jalisco, maestra en Ciencias de la Educación y doctora en Educación, ambas por la UDG, profesora de Historia en Secundaria de 1993 al 2013, profesora titular tiempo completo en la UPN 142, Tlaquepaque, de 2013 a la fecha. Cuenta con artículos, capítulos del libro y un libro publicado. Coordinadora de la investigación de la UPN 142, Tlaquepaque. Le damos un fuerte aplauso. También nos acompaña el doctor José Luis Arias López, quien es maestro en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, doctor en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara y actualmente es encargado de la dirección de la unidad UPN 142, Tlaquepaque. Le damos un fuerte aplauso. Y pues iniciamos la ponencia. Muchas gracias, doctores. Buenas tardes, tengan todos ustedes. De entrada, quiero agradecer su presencia en este workshop de investigación Recrea, agradeciendo primero que nada la invitación que nos hizo llegar Sandra Machuca y Adriana Graciet, quienes forman parte de este seminario y que nos invitaron a compartir nuestra experiencia en investigación que estamos realizando en la Universidad Pedagógica Nacional. Muy específicamente el día de hoy abordaremos lo que estamos haciendo en la unidad UPN 142 Tlaquepaque. Y quiero hacer una aclaración, en el programa aparece como un solo trabajo, pero en realidad registramos dos trabajos. Primero voy a presentar el que lleva por título Gestión Transformadora para la creación de una comunidad de aprendizaje, que es de mi autoría, y a continuación, una vez que haga mi exposición y hagamos una ronda de preguntas, la doctora Gloria Martínez haría la parte de su exposición. Esto va a durar aproximadamente entre 1 hora 40, 1 hora 50 minutos en las dos exposiciones. Así que bienvenidos y qué bueno que nos están acompañando. Un placer verles por aquí en este encuentro y además encontrar caras conocidas. Bien, y para iniciar quisiera dedicar esta presentación a la memoria del doctor Víctor Ponce. Él fue coordinador, fue el responsable de la Coordinación Interinstitucional para la Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco. Hace 3 semanas falleció. Hace 3 semanas estaba programado un evento en el que coincidiríamos a propósito de la investigación que hacemos en Jalisco y ya no nos acompaña. Sin duda que si estuviera vivo estaría acompañándonos en este seminario y quisiera dedicar esta presentación a su memoria. Y bien, yo les voy a hablar de esta reflexión sobre un proyecto de investigación que realicé en torno a un diagnóstico de clima organizacional en 2 unidades UPN del estado de Jalisco. Y en ese sentido voy a presentar a ustedes una memoria gráfica del proceso de construcción de la comunidad de aprendizaje, de la producción académica que se derivó de este trabajo colaborativo y por supuesto los resultados de la investigación en las 8 dimensiones contempladas en el estudio. Como antecedentes quiero referirles que hace 10 años hicimos la acreditación del programa de la licenciatura en intervención educativa por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Tuvimos un buen dictamen. Nos clasificaron en el nivel 1, cosa que nos dio mucho gusto porque fue un esfuerzo importante de gestión institucional, pero también se derivaron observaciones sobre este ejercicio de autodiagnóstico que realizamos. Y una de las que me llamó la atención fue la inexistencia de estudios de clima organizacional, que como director de la unidad en ese momento me llamó mucho la atención ese punto porque no lo habíamos considerado. Ya después de que dejé de ser director, ya como profesor, en las siguientes gestiones, durante el programa de fortalecimiento de la calidad, Profocie, en el año 2016, y en el programa de fortalecimiento de la calidad educativa, que se realizó durante el 17 y 18,
tampoco estuvieron contempladas acciones para hacer diagnósticos de clima organizacional. De ahí que al momento de hacer este estudio no teníamos ninguna evidencia empírica acerca de cuáles eran las condiciones que privaban en torno al clima organizacional, no solo en mi unidad, sino en ninguna de las 5 unidades UPN en el estado de Jalisco. Y me atrevería a decir, en ninguna de las más de 70 unidades UPN que conforman la red de la Universidad Pedagógica Nacional. De tal manera que me pareció un buen objeto de estudio, ¿verdad? Algo que no estaba explorado y que valía la pena insertarse en ese mundo del clima organizacional. También quiero decirles que esta gestión transformadora se basó en la vinculación de 3 funciones que a mí me parecen fundamentales. Generalmente se nos habla de la importancia de vincular la docencia con la investigación, pero no sé en sus instituciones, pero en instituciones como la UPN no contamos con plazas de profesores investigadores. Nuestras plazas son como profesores. Y entonces, cuando pretendemos hacer investigación, pudiera pensarse que es como una especie de hobby. Pero además, no tenemos contemplado ningún presupuesto por parte de Rectoría Nacional ni por parte del gobierno estatal para hacer investigación propiamente. Y entonces, básicamente, es un trabajo que si no tenemos un financiamiento, un apoyo, se hace de manera muy voluntarista. Casi siempre lo hacemos como investigación de gabinete. Y entonces la importancia de vincular la gestión. Yo agregaría que en este modelo de triple hélice de la gestión transformadora, ¿verdad? Es importante no solamente vincular la docencia con la investigación, sino vincularla con la gestión. Y entonces voy a hablarles un poquito a continuación de esas 3 funciones. Primero, de la gestión. Como antecedentes del estudio, hice un estudio que se llamó Impacto de la evaluación diagnóstica que realizan los CIES en las condiciones académico-administrativas del programa de la LIE en 3 unidades UPN de la región Centro-Occidente. Y eso lo hice como un estudio doctoral. Para eso obtuve una beca por parte del Programa de Desarrollo Profesional Docente. Y esta beca doctoral me permitió tener, primero, los recursos para hacer el doctorado y segundo, para financiar el estudio que era el objeto del doctorado. Cuando lo terminé, quedé muy harto, ¿verdad? El estudio, muy cansado de hacer la tesis doctoral y dije, quiero descansar un rato, pero mi representante institucional ante PRODEP me dijo, ya terminaste tu doctorado, tienes derecho a una beca como exbecario PRODEP y puedes presentar un proyecto de investigación y obtener financiamiento. Y entonces, merced a esta malévola invitación de mi representante institucional, pues recuperé esta idea de realizar un estudio sobre el clima organizacional. Afortunadamente, el protocolo que presenté ante PRODEP fue dictaminado favorablemente y me dieron recursos no solamente para realizar la investigación, sino también apoyos para realizar mis trabajos como docente de la universidad, cosa que agradezco sobremanera. Y ya con este dictamen favorable y con recursos para hacer la investigación y vincularla con la docencia a través de la gestión, entonces ya pude presentar el proyecto ante las autoridades de 2 unidades UPN, que fueron la unidad UPN Guadalajara y la unidad UPN 144 de Ciudad Guzmán. El proyecto se los presenté a las autoridades, al colegio de coordinadores y sobre todo a los responsables de vinculación y de investigación para efecto de colaborar en el estudio. Ahora abordaré la docencia. Durante el lapso que duró el proyecto de investigación, estaba fungiendo como profesor de la licenciatura de Intervención Educativa en la línea de gestión educativa. Y el año que duró el proyecto, tuve oportunidad de desarrollar mi docencia en 4 cursos: Administración y Gestión Educativa, Enfoques de la Calidad, Análisis Institucional y Participación Sociocultural, con 2 grupos, uno de gestión de 6 alumnos y otro también de la línea de gestión de 12 alumnos. Y a este equipo inicial se agregaron 3 estudiantes de licenciatura, no de la línea de gestión, sino de orientación educacional de la unidad UPN
de Ciudad Guzmán. En cuanto a la investigación, fue un estudio de naturaleza exploratorio descriptiva con un enfoque de investigación mixto que combina elementos cuantitativos con cualitativos. El objetivo general, como ustedes ya lo podrán suponer, fue elaborar un diagnóstico de clima organizacional en 2 unidades UPN del estado de Jalisco. Y me marqué 3 objetivos específicos. 1, efectuar una caracterización institucional de las unidades académicas participantes en el estudio. Si vamos a analizar y a medir el clima, necesitamos diagnosticar las condiciones de la escuela. ¿Cuál es su infraestructura? ¿Cómo está organizado el trabajo académico y administrativo? ¿Con cuánto personal cuentan? ¿Qué tipo de categorías cuentan en sus plazas? ¿Cuáles son sus fuentes de financiamiento? Porque todos esos son elementos que inciden en el clima. Y entonces una primera tarea, un primer objetivo fue realizar esta caracterización institucional. La segunda, ya en virtud del diagnóstico, identificar áreas de fortaleza y de oportunidad en las dimensiones implicadas en el estudio. Y uno tercero, dado que la idea era generar propuestas de mejora, era precisamente diseñar líneas y estrategias de intervención en las diferentes dimensiones implicadas en el estudio, pues porque el objeto era trazar algunas estrategias y sugerencias para la mejora del clima en las dimensiones que presentaran áreas de oportunidad. ¿Desde qué fundamentos teóricos abordamos el trabajo? Si ustedes hacen una revisión de la literatura especializada sobre el tema, verán que existen múltiples definiciones de cómo puede ser entendido el clima organizacional. Y en muchos de los estudios aparece junto a un concepto que no es el mismo que el clima, que es cultura organizacional. Entonces, una primera tarea es delimitar, ¿voy a estudiar la cultura o voy a estudiar el clima? Yo opté por estudiar el clima, ¿verdad? Y cuando nos referimos al clima, también en la literatura hay un consenso en que es posible identificarlo como un constructo que nos permite distinguir o identificar características de una organización que son duraderas y que nos pueden ayudar a diferenciar una de otra. Y cuando nos referimos al clima organizacional, hacemos alusión al ambiente propio de la institución, al ambiente propio en el que trabajan las personas. Por ejemplo, en el ambiente en que estamos trabajando el día de hoy, encontramos muchos interruptores, ¿verdad? Quisiéramos tener un poco de más silencio alrededor, ¿verdad? Y entonces esto afecta la manera en que nos encontramos aquí. Incluso nos puede provocar alguna molestia cuando no escuchamos. Al principio, cuando habló nuestra presentadora, yo no escuchaba nada, ¿verdad? Y entonces, este tipo de condiciones afectan el clima. Y por supuesto que tienen influencia directa en el comportamiento y actitudes de sus miembros. Para efectos del proyecto de investigación que realizamos, asumimos el clima organizacional como un conjunto de aspectos internos que afectan los comportamientos de sus miembros, y esto crea un clima psicológico. Este clima psicológico puede ser una respuesta, ya sea individual, del sujeto, de acuerdo al rol que juega en la organización, o puede ser colectiva, de acuerdo a los afectos, a los intereses, a las cargas de trabajo que tengo en la institución. Y este clima o esta actitud o esta percepción de clima que tengo está relacionada con aspectos como el comportamiento organizacional, un aspecto que a mí me parece fundamental, que es la confianza, el sentido de justicia, la alienación que me provoca el trabajo, el agotamiento o el estrés debido a mi carga laboral, que es algo que vivimos cada vez más los docentes, y por supuesto, en qué medida me siento o no satisfecho con el lugar en el que trabajo y con las relaciones que tengo con las personas con quienes colaboro. Y por lo tanto, este es un fenómeno complejo
que ocurre a nivel de organización, ¿verdad? Es decir, cuando medimos el clima organizacional, medimos el ambiente de un espacio específico de trabajo, de una organización específica. Y por lo tanto, nos interesa saber en qué medida los comportamientos de quienes trabajan ahí son recompensados, son apoyados o son menospreciados o menos valorados. Y para el estudio que realizamos, nosotros tomamos 8 dimensiones de percepciones del clima psicológico que fueron propuestas por investigadores como Cois y de Cotis en universidades del Reino Unido, universidades de investigación y de docencia, y que fueron retomadas por Martins y Van der Hohe en universidades australianas. Quiero decirles que estas 8 dimensiones son derivadas de un estudio del arte que ellos hicieron de investigaciones sobre el clima y sintetizaron toda esa multitud de dimensiones que aparecen en la literatura en estas 8 dimensiones, que son las que aparecen en la siguiente pantalla. Hablamos de la dimensión de autonomía, la dimensión de cohesión, la dimensión de confianza, la dimensión de presión, de apoyo, reconocimiento, justicia e innovación. Por supuesto que en la revisión de literatura que hicimos, en la conformación del marco teórico, tomamos en cuenta qué descriptores o factores estarían implicados en el instrumento para recolectar los datos. Y por lo tanto, les presento el planteamiento metodológico. Diseñamos y aplicamos un instrumento estandarizado de 40 ítems, 40 preguntas o reactivos que fueron respondidos, ¿verdad?, de acuerdo a esas 8 dimensiones de análisis. Quiero decirles que la idea, y así se explicitó a quienes participaron en el estudio, era que no evaluaran el clima, era que lo describieran. Los interesaba saber cómo es, desde tu percepción. Y este análisis estadístico reveló, ¿verdad?, que el instrumento resultaba altamente confiable. Tuvo un alfa de Cronbach del 952 y se realizó un análisis factorial, exploratorio y confirmatorio que nos confirmó en el pilotaje del instrumento que efectivamente había 8 dimensiones de análisis. No sabíamos si eran las 8 que estaba el instrumento, pero sí había 8 elementos que evaluaba el instrumento. Para las respuestas de los participantes en la encuesta, se utilizó una escala Likert, con una escala que iba del 1 en completamente en desacuerdo a 5 completamente de acuerdo con las afirmaciones que ahí se establecían, y estos descriptores fueron enlistados de manera aleatoria, es decir, no era como 5 de una dimensión, 5 de otra dimensión, etcétera, sino que no había dimensiones, sino preguntas, de tal manera que no establecieran correlaciones a priori los encuestados. Y el piloteo y validación de este instrumento, de esta encuesta, se realizó una muestra de personal de 3 unidades UPN que no participaron en el estudio, que fueron la unidad UPN de Zapopan, la unidad UPN de Ciudad Guzmán y la unidad UPN de Autlán, con la idea de no sesgar y de no prejuzgar el instrumento. Y dada la naturaleza de la población, del personal que participa en las unidades UPN, la encuesta se aplicó a la totalidad del personal de las 2 unidades. La encuesta fue respondida por 44 personas en Ciudad Guzmán y por 68 en Tlaquepaque. Y ahora viene la parte interesante del asunto. Hasta aquí todo va en los márgenes de una investigación clásica, ¿verdad? Y entonces empezamos a preparar el trabajo de campo. Y para el trabajo de campo decidimos que íbamos a romper con el esquema tradicional de la investigación. Nuestra docencia nos iba a invitar para que nuestros estudiantes fueran colaboradores en la investigación, para que fueran los que aplicaran la encuesta y para que tuvieran el conocimiento del modelo y para que aplicaran de manera adecuada la encuesta, se nos ocurrió hacer un taller que denominamos Protocolo Básico para la aplicación de una encuesta en un proyecto de investigación,
En este taller participamos un servidor como investigador, 2 docentes auxiliares de Ciudad Guzmán y, por supuesto, 15 estudiantes que fungieron como aplicadores en el proyecto de investigación. Pero decidimos que para apropiarnos del modelo valía la pena constituirnos en una comunidad de aprendizaje y que esta comunidad debía de partir de romper con el esquema clásico de capacitación. Por lo tanto, invitamos a todo este equipo al Centro Ecoturístico La Laguna La María, que se encuentra en Colima, y ahí ven una foto del centro, porque ahí vamos a realizar el taller y a constituirnos formalmente como una comunidad de aprendizaje. Y decidimos que no íbamos a necesitar aulas, sino que íbamos a trabajar tanto en espacios interiores como exteriores del complejo ecoturístico. A los participantes se les brindaron los materiales, todo iba ya impreso, todo iba en carpetas, se incluyó todo un protocolo para capacitar a los estudiantes, no solamente decirles cómo aplicar la encuesta, sino qué es un diagnóstico, qué es clima organizacional, qué implica medir el clima organizacional y, por supuesto, cuál sería el protocolo básico a seguir para que fueran buenos colaboradores en la investigación. En esta apropiación del modelo de diagnóstico nos interesaba de manera central una cosa: los estudiantes de la licenciatura en intervención educativa deben generar proyectos de intervención socioeducativa o de orientación educacional y para eso requieren un modelo. Estos estudiantes en esos semestres realizan sus prácticas profesionales de sexto a octavo semestre y ahí tienen que generar un diagnóstico general institucional y un diagnóstico específico. Un diagnóstico de clima organizacional es un ejemplo perfecto de un modelo de diagnóstico específico en la línea de gestión. Entonces, era importante que los estudiantes se apropiaran del modelo porque era un modelo que podían aplicar en sus espacios de práctica profesional. Y por supuesto cuidamos que en este proceso de apropiación del modelo pudiéramos generar también espacios para la convivencia. No se trataba de encerrarnos a masticar el modelo y a regurgitarlo. Se trataba de generar un vínculo interpersonal entre los participantes en el proyecto. Y por lo tanto, tuvimos oportunidad de establecer actividades durante los alimentos, durante los recesos de la capacitación, pero también de hacer una lunada en el centro ecoturístico, cosa que me parece que fue muy satisfactoria para los participantes. Al cierre de la acción formativa, cada uno de ellos tuvo oportunidad de compartir con sus compañeros y con los asesores qué fue lo que significó de la experiencia y cómo podía transferirlo a sus espacios de desempeño en práctica profesional. También tuvimos oportunidad de establecer un simulacro de aplicación del instrumento, o sea, prácticas simuladas, reales, y por supuesto de corregir, porque la idea era que ya se fuera al trabajo de campo inmediatamente con el taller. Y por supuesto que cerramos el taller con una comida en Comala que fue maravillosa. Junto con ese taller desarrollamos otras visitas, porque nos interesaba también contrastar este modelo con otro tipo de modelos de gestión institucional. Así que visitamos el Centro de Investigación y Arte Figurativo, que es una asociación civil, visitamos el área de transparencia del Ayuntamiento de Tlaquepaque, visitamos una asociación civil que se llama Corazón AC, que atiende a población vulnerable, visitamos un centro cultural dirigido por el maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, Antonio Medina, y visitamos también las instalaciones del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara en la línea de gestión cultural y también el Museo de las Artes, con la idea de ampliar esta perspectiva de la diversidad de modelos que pueden ser utilizados para hacer diagnósticos específicos en la gestión. Y ya con ese bagaje cultural, entonces sí, con toda confianza,
los estudiantes fueron a las dos instituciones a hacer la aplicación del instrumento. Este instrumento se aplicó, como ya les dije, a la totalidad del personal de las dos instituciones. Y una vez que recuperamos los datos de la encuesta, tuve la oportunidad de hacer una estancia en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y bajo la tutela del doctor Wiche de Bries, hacer en 3 momentos el trabajo que nos permitió concretar la investigación, que fue la revisión del marco teórico y la elaboración del instrumento que aplicamos en la encuesta. Después, como no es mi fuerte el tratamiento estadístico, el doctor Wiche de Bries me apoyó muchísimo en el tratamiento de los datos recogidos mediante el software SPSS, y en la última fase de la estancia, porque fui 3 veces a Puebla, elaboramos las ponencias y los productos de la investigación. Y a continuación les presento brevemente los resultados, porque ya me están marcando el tiempo. Bien, un primer resultado fue la caracterización institucional. A cada una de las instituciones se les entregó una carpeta en donde se describe sus antecedentes históricos, oferta educativa, la ubicación de la unidad UPN en el organigrama educativo estatal, su organigrama institucional, una descripción de su infraestructura básica, los recursos humanos, personal académico, administrativo de apoyo y las fuentes de financiamiento. Y las fuentes de financiamiento son básicamente los recursos propios que se generan con base en las cuotas de los estudiantes. El segundo objetivo era identificar áreas de fortaleza. ¿En qué dimensiones se ubicaron las principales fortalezas? Hubo coincidencias en las 2 unidades en 3 dimensiones: en la dimensión de apoyo, en la dimensión de cohesión y en la dimensión de reconocimiento. En general, la mayoría de las personas se sienten o tienen una percepción muy favorable de las maneras en que realizan el trabajo en su institución, se identifican con los propósitos y fines de la institución, sienten afinidad con las personas que realizan su trabajo, sienten que pueden recurrir a sus superiores cuando requieren de apoyo, sienten que pueden hacerlo sin temor a represalias, también saben o perciben que si hacen bien su trabajo hay un reconocimiento al buen trabajo y que pueden contar con palabras de agradecimiento y reconocimiento cuando realizan tareas que exceden la función para la que están obligados a desempeñar. Y en una de las unidades, también se detectaron fortalezas en la toma de decisiones que afectan su trabajo y en la manera en que ajustan sus tareas de acuerdo con los fines de la institución. También quiero decir que en esta dimensión, ¿verdad?, hay una mayor identificación con los fines y el ideario de la institución que con las personas que dirigen la institución. Es decir, hay como una especie de más identificación con la institución que con las autoridades. ¿En dónde se presentan las áreas de oportunidad? Se presentan en la dimensión de justicia. Se percibe que no hay claridad y transparencia en los procesos de toma de decisiones, que son más bien verticales, que existen favoritismos por parte de la autoridad hacia personas o grupos específicos, que en la dimensión de confianza se percibe por la mayoría de los encuestados que las maneras en que se realizan los procesos de consulta para la toma de decisiones, ¿verdad?, no son tomados en cuenta. Y me llamó mucho la atención la dimensión de innovación, que tenía que ver con que no se sentían alentados a salir de su zona de confort. Es decir, no había incentivos para mejorar la manera en que desempeñan su trabajo y la manera en que en general se organizan. Pero también que no había iniciativas de capacitación, especialmente en el personal administrativo, para tener una perspectiva de mejora con perspectiva a futuro. Es decir, estaban cumpliendo con los fines de la institución, pero no se sentían que estaban respondiendo a las crecientes demandas del entorno. Y una cuestión que también me llamó la atención fue la relativa a la autonomía. La mitad o más de la mitad del personal en ambas instituciones tenían una percepción que iba de neutralidad a totalmente en desacuerdo con la seguridad laboral con la que realizaban su trabajo.
¿Qué otros hallazgos encontramos? Primero, que no se registraron diferencias significativas en la percepción de hombres y mujeres. Son muy similares. Pero también que el personal administrativo valora el clima de manera distinta que el personal académico y son menos positivos en sus relaciones con la autoridad. Inferimos que es porque están más directamente relacionados con la autoridad, es decir, están en el área administrativa, sufren más a su jefe, sufren más a su director que los académicos que están en las aulas. Un segundo hallazgo también, que me parece también relevante es que la percepción del clima guarda una relación compleja con la seguridad laboral. ¿Quiénes estaban más satisfechos con el clima? El personal que no tenía contrato fijo, es decir, que no era de base. Y esto se observaba principalmente en el sector más joven del personal. Eso sí nos llamó la atención. Uno pensaría que son los menos satisfechos. No, son los que estaban más satisfechos. ¿Por qué hay personal con mejores calificaciones, con menores calificaciones que el personal más joven, pero que tienen plaza permanente y de tiempo completo y que son los que tienen una percepción de clima menos favorable? Y aunque el grupo de académicos con contrato temporal es más positivo respecto al clima, también nos evidenciaron que por lo menos la cuarta parte estarían pensando cambiar de empleo, por lo que la política laboral de la universidad requeriría una mirada más crítica y definir mejor este asunto de la incertidumbre laboral. Hay límites en el estudio. Hay que considerar que se realizó en unidades que forman parte de una red nacional. Son entidades pequeñas, con relativamente poco personal, y gran parte de las decisiones administrativas académicas se toman desde instancias externas, por ejemplo, desde la Secretaría de Educación, ¿verdad?, o desde Rectoría Nacional. Y esto sin duda influye en la percepción del clima. De esta manera, podríamos decir que estos hallazgos los podríamos generalizar a otras unidades UPN, pero difícilmente los podríamos generalizar a universidades masivas como la Universidad de Guadalajara o la UNAM. Como conclusiones, pues tenemos que esta experiencia de generar una comunidad de aprendizaje fue una oportunidad significativa para que los estudiantes vivenciaran la relación entre la teoría que ven en las aulas y la aplicación de metodologías específicas para el diagnóstico de necesidades en sus ámbitos de desempeño profesional. Y por lo tanto, suponen un aporte para enriquecer la apropiación de los objetos de intervención, la mejora obviamente de los procesos académicos, no solamente de investigación, la optimización de las relaciones interpersonales y de colaboración interinstitucional, y que eso me parece que amplía el horizonte formativo del programa de la licenciatura en intervención educativa. Crear una comunidad de aprendizaje posibilitó favorecer condiciones para que quienes se involucraron en esta comunidad tomaran decisiones, se involucraran en las tareas, se apropiaran de referentes teóricos metodológicos congruentes con su línea especializante y, por supuesto, pensamos nosotros que se identifiquen y comprometan con la institución en la que se forman, pues constituyen factores claves para la creación de un mejor ambiente de trabajo. Y retomando una de las imágenes de la laguna, me parece que son factores que contribuyeron a llevar a buen puerto este barco de la investigación. En relación al clima, la percepción es mayoritariamente positiva en todas las 8 dimensiones, pero se detectan áreas de oportunidad, ya lo mencioné, en 4 dimensiones específicas, y por lo tanto las principales recomendaciones que hicimos a las autoridades y a los equipos colegiados a quienes presentamos este informe fueron establecer mecanismos en coordinación con Rectoría Nacional para mejorar los procesos de contratación, promoción y permanencia del personal académico y administrativo, diseñar estrategias para la capacitación del personal y alentar la innovación, en especial del personal administrativo y de apoyo. Casi siempre los procesos de capacitación se centran en el personal académico y siempre dejamos al personal administrativo. Incrementar la participación en la toma de decisiones colegiadas y, por supuesto, instrumentar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Y ya muy brevemente les comento que la producción académica que se derivó en este estudio
Se presentó en el 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa que organiza la REDIE. Se presentó el diagnóstico específico de Tlaquepaque en Durango durante el 2020 y fue publicada en el libro Evaluación Educativa, una mirada desde algunos de sus ámbitos, en el capítulo 4. Todo esto está en línea, por si alguien está interesado en consultarlo. También se presentaron en el 2º Congreso Internacional de Investigación y Evaluación Educativa, organizado por el ICENCO, y también fue publicada en el libro digital Experiencias de Investigación y Evaluación Educativa en Contextos Virtuales en el 2021. Y publicamos el diagnóstico de las 2 unidades en su conjunto en la revista CPUE, que edita la Universidad Veracruzana, es una revista indexada, en el artículo Analizar para mejorar el clima organizacional en 2 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, en coautoría con mi tutor, el doctor Vitze de Bries, a quien le agradezco mucho el apoyo que brindó para el tratamiento estadístico de este trabajo. Y al último, pero no menos relevante, uno de los compromisos fue que una estudiante fuera becaria del proyecto y se titulara con el proyecto. Me alegra compartir con ustedes que Katia Ayaladón ya es licenciada en Intervención Educativa con su modalidad de ensayo Bases para el Diagnóstico de Clima Organizacional en Instituciones de Educación Superior, unidades UPN. Y entonces me parece que eso fue un buen colofón para el trabajo desarrollado en esta comunidad de aprendizaje. Por su atención, muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para hacer un par de preguntas. Antes de ceder el uso de la palabra a mi compañera, la doctora Gloria Martínez, que va a presentar su trabajo. Gracias. Mi nombre es Anabel. Muy interesante su investigación. Yo soy del nivel preescolar y estoy estudiando un doctorado en investigación aplicada, educativa aplicada. Y me llama la atención, bueno, entre mis dudas, que son varias y le voy a decir solo 3, pero son cortitas de responder, creo. Si este modelo de encuesta o de que hizo, si es aplicable a otros niveles, por el nivel de preescolar en el que yo trabajo, si supo, o si me sabe decir si tiene que tener como un mínimo de integrantes la organización, porque en mi organización solo somos 4, y si también entre los descubrimientos o los hallazgos que tuvo, si detectó si influyen los años de experiencia laboral en los docentes, o si también influye los años de trabajo como conformación de comunidad. Por favor, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, la primera, el cuestionario es perfectamente aplicable a cualquier nivel. Al ser una encuesta de clima psicológico de percepción, nosotros tomamos la referencia de educación superior, porque íbamos a aplicar educación superior, pero una de las cuestiones que hicimos fue lo que llamamos en investigación tropicalizar el instrumento, es decir, los reactivos se toman y se adecuan al contexto en el que se va a aplicar el instrumento, así que es perfectamente aplicable. Nosotros invitamos a los estudiantes a que lo aplicaran en sus espacios de prácticas profesionales si les interesaba generar diagnósticos de clima organizacional, ¿verdad? El segundo, obviamente para un espacio pequeño yo recomendaría más bien entrevistas semiestructuradas con reactivos sobre las mismas dimensiones, es más fácil. Quiero decirte que nosotros entrevistamos a los directivos también, como parte del estudio. Yo entrevisté a los 2 directivos mediante un guión de entrevista semiestructurada, pero con las mismas dimensiones de análisis. En general, los directivos tienen una percepción mucho más favorable que los trabajadores. O sea, el directivo dice, todo está bien, todo está funcionando, sí reconozco que aquí hace falta algo, pero si analiza las respuestas de las entrevistas, ¿verdad? Entonces sí, generalmente es un poquito más favorable a la percepción de clima de las autoridades. Y la última, los años laborales.
sí influye. No de manera muy significativa, pero de manera general, las personas que tienen más tiempo trabajando en una institución tienden, una de dos, cuando ya están cercanos a la jubilación, tienden como a decir, pues yo ya no me involucro en tareas que me demanden más de lo que la función me amerita. Mientras que el personal más joven está en cierta forma haciendo méritos. Esa pudiera ser una explicación de lo que mencionaba hace rato. ¿Por qué el personal más joven que no tiene definitividad está más satisfecho con el clima? Puede ser que esté agradecido porque le están renovando el contrato, ¿verdad? Es decir, hay una política que hemos implementado de que a pesar de que son contratos de 3, 4 o 5 meses, porque ya la Secretaría no nos permite hacer contratos por un año, ¿verdad? Pero generalmente a menos de que tenga una falta o incurra en algún procedimiento, una falta administrativa, se le renueva. Y entonces puede ser que tengan esa apreciación positiva porque conserva el trabajo, ¿verdad? En un contexto de incertidumbre laboral complejo, el que tengas un contrato y que te estén renovando, puede sesgar tu respuesta y decir, más me vale contestar que estoy de acuerdo porque a lo mejor no sé para qué van a usar la encuesta y entonces a lo mejor contesto algo que quisieran escuchar mis jefes. Pero incluso, ya para determinar por qué sucede esto, sí sería necesario hacer un estudio de cultura organizacional. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los que tienen más antigüedad no se comprometen? ¿Por qué no? Porque tienen una percepción más crítica del clima o menos positiva. Bueno, espero haber respondido a tus preguntas. Agradezco su presencia y bueno, nos tocó en un clima un poco ruidoso, pero esperemos que la siguiente presentación también sea muy sustanciosa. Bueno, en este clima organizacional propicio para la investigación del que hablaba el doctor José Luis, pues comentarles que la siguiente investigación fue realizada justamente por este equipo de trabajo configurado por una compañera que no se encuentra presente, que es la doctora Obdulia González Hernández, el doctor José Luis Arias aquí presente y su servidora. Y bueno, esta investigación se titula Desafíos y buenas prácticas de los maestrantes de la UPN 142 en sus prácticas educativas durante la pandemia por la COVID-19. Bueno, voy a tomarme la libertad de leer el documento completo porque considero que tenemos tiempo. El presente estudio tiene como finalidad dar a conocer los resultados de una investigación sobre las prácticas docentes que implementaron los estudiantes de la maestría en educación básica y de la maestría en educación media superior en modalidad remota de emergencia durante la pandemia por la COVID-19, con la intención de identificar las buenas prácticas y los desafíos que implicaron a los maestros. Bien, la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud por COVID-19 el 11 de marzo del 2020 y su estrategia de confinamiento físico y aislamiento social como medios para evitar la propagación del virus y salvaguardar la vida de las personas han tenido a nivel mundial un profundo impacto en las diferentes esferas de la vida social, política y privada. Y uno de los ámbitos de mayor impacto ha sido precisamente el de la educación escolarizada, pues es en este contexto que las instituciones educativas se vieron obligadas a cerrar, a suspender la actividad presencial y a continuar el proceso formativo en casa a través de clases virtuales y haciendo uso
en general de todo tipo de tecnologías de la información y la comunicación. De acuerdo con el Observatorio de Monterrey, la educación se vio ante una situación de extrema dificultad, ya que las autoridades y los profesores tuvieron que readaptar en un plazo de tiempo muy corto sus métodos, estrategias, actividades didácticas para transformar los cursos que antes habían estado impartiendo de manera presencial a un nuevo modo de enseñanza caracterizado por ser remoto, por ser virtual, a distancia o en línea. Estas exigencias llevaron a los países, al igual que a las instituciones, a buscar formas de responder al repentino cambio educativo. En México, por ejemplo, la Secretaría de Educación, en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos, publicó, entre otros documentos, herramientas didácticas para el aprendizaje a distancia, texto en el que se presenta una revisión de los modelos y o soluciones para el aprendizaje a distancia, que puede incluir aprendizaje en línea, la televisión, la radio e incluso en materiales impresos, a fin de ofrecer un panorama que permitiera al profesorado atender los contenidos de aprendizaje de los estudiantes, considerando sus necesidades, contextos y problemas demarcados por esta coyuntura. Estas nuevas condiciones en educación y particularmente de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, que ahora se encontraban delineadas por la emergencia sanitaria, el distanciamiento físico y el uso de la tecnología para el logro de los objetivos de aprendizaje, trajeron consigo también el concepto de enseñanza remota de emergencia. Es decir, bajo las condiciones de una repentina exigencia por no interrumpir la educación escolarizada en todos los niveles, los educadores se vieron en la necesidad de convertir los currículos diseñados para un entorno presencial a otro entorno virtual. Lo anterior con ayuda de herramientas digitales y plataformas web de administración del conocimiento, dando con ello inicio a un modo de enseñanza remota de emergencia. Entre las estrategias que activaron los docentes se encuentra una multiplicidad de acciones que van desde videollamadas, uso de plataformas web, aplicaciones de mensajería para teléfonos celulares, uso de blogs o canales de internet e incluso elaboración de guías o manuales ejercicios para imprimirse y contestarse de manera escrita, a manera de cursos por correspondencia. Sin embargo, para efectos de este estudio es válido enfatizar el hecho de que los profesores en general no estaban preparados para las exigencias que demandaba un modo de educación remota de emergencia. El Observatorio de Monterrey, por ejemplo, señala lo siguiente, abro cita: la UNESCO muestra que el 81% de los maestros de primaria y el 78% de los docentes de secundaria a nivel mundial apenas cumplen con los requisitos para desempeñar sus funciones, demostrando que muchos no están preparados para abordar los problemas a los que se enfrentan. El caso de Latinoamérica es todavía más preocupante, ya que el 83% de los maestros de primaria y el 84% de secundaria no cuenta con herramientas suficientes para enfrentar los retos que ha traído la pandemia. Cierro cita. Aunado a las carencias propias de la falta de habilidades tecnológicas y metodológicas en las que se destaca el aprender a transferir un programa de curso presencial a otro online, el profesorado tuvo literalmente que lidiar de manera paralela con situaciones no menos graves como las siguientes. Atender y ajustarse a la desigualdad económica de los estudiantes manifestada en la falta de recursos tecnológicos, de acceso a internet y de habilidades digitales encaminadas hacia el aprendizaje de contenidos. La falta de apoyo de los padres de familia hacia el proceso educativo de sus hijos, reflejado principalmente en el desinterés hacia las tareas escolares. O en la simulación al ser ellos mismos, los padres, quienes realizaban las actividades encomendadas. Atender las diferencias en los procesos de aprendizaje y pensar también en aquellos que por condiciones especiales requerían de mayores apoyos y retroalimentación.
En medio de la emergencia educativa y entre las metas por alcanzar, los esfuerzos por lograrlo, los recursos humanos y materiales disponibles, pues los profesores tuvieron que sortear una gran cantidad de actividades y acciones para poder mantener y enfrentar este desafío de dar las clases desde casa, con las circunstancias ya señaladas anteriormente, en las que destaca, bueno, transferir el currículum presencial a virtual, lidiar con las tareas hechas por los padres y no por los niños y otras cosas más. Y bueno, en este sentido, el estudio trataba de responder, de adentrarse en el corazón mismo de la práctica docente. ¿Cómo le hicieron los docentes para finalmente sacar con éxito esta tarea en estas circunstancias? Bien, en este escenario de educación remota de emergencia, este documento está enfocado a recuperar y presentar desde las prácticas educativas asuntos como las estrategias que las y los profesores utilizaron, los desafíos a los que se enfrentaron, las formas como lo resolvieron, los aprendizajes que obtuvieron y las nuevas demandas que generaron para su formación. Y bueno, aquí tenemos en la presentación los elementos de la práctica docente que tomamos en cuenta para precisamente más adelante generar las entrevistas que le hicimos a los maestros. Y bueno, en cuestión metodológica, bueno, este estudio es de carácter cualitativo y la muestra estuvo básicamente, permítame. La muestra estuvo conformada por los estudiantes de educación media básica y de educación básica. Tomamos como por en cuenta 10 estudiantes, de los cuales correspondían a Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Etzatlán, a Totonilco. El 70% eran mujeres, el 30% hombres, con una media de 6 años de servicio. Y bueno, se incluían maestros de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y el criterio para su selección también era que hubieran sido maestros durante la pandemia por COVID, maestros en ejercicio. Bien, las técnicas de recolección, utilizamos una entrevista semiestructurada. Se consideraron dimensiones como la interacción, la planeación de sus clases, el material y los recursos didácticos utilizados, los roles del docente y estudiante y las formas de evaluación. El instrumento de entrevista utilizado fue validado por 3 expertos a nivel internacional. Dicha técnica se sometió a evaluación individual de cada uno de los ítems por parte de un grupo de expertos, quienes asignaron una puntuación sobre 3 criterios: esencial, útil, prescindible e innecesario por cada una de las preguntas. Y bueno, el procesamiento de análisis se llevó a cabo a través del análisis de contenido, que es, abro cita, es una herramienta de gran utilidad basada para el análisis y la interpretación de fuentes documentales y para identificar los códigos utilizados por el emisor del discurso, su contenido manifiesto, el contexto en el que surge y se desarrolla el mensaje para descubrir y evidenciar los contenidos latentes. Así pues, resumo, fue un estudio cualitativo a través de entrevistas, se validó el instrumento y el análisis fue a través de contenido. Y bueno, entre los resultados más importantes, para no hacerlo muy extenso, tenemos a grosso modo que en una primera revisión, las ventajas, existieron 8 códigos que nos hablaban de ventajas que se vivieron durante la pandemia, contra 19 que se pretenden contra 20 que se presentan como desafíos.
Bien, los docentes de educación básica y media superior se enfrentaron a un conjunto de desafíos tanto internos como externos. Entre los principales se encuentran incertidumbre inicial. Los docentes refieren a haberse sentido inmersos en un estado de incertidumbre o de shock inicial por la situación inédita a la que estaban enfrentando, tanto en su ámbito de competencia laboral como en su vida personal y familiar. En esta etapa inicial, los principales desafíos a dar respuesta que se plantearon los docentes fueron los siguientes: ¿cómo trasladar lo que hago regularmente en mis tareas de docencia en lo presencial a una nueva modalidad? ¿Cómo y con qué lo voy a hacer? ¿Cómo evidenciar lo aprendido cuando no tengo a la vista a los educandos y no sé si el educando es la persona que está realizando la tarea prevista y desarrollando el producto esperado de aprendizaje? En torno a estas cuestiones, los docentes que participaron en el estudio refieren las siguientes dificultades. Para establecer comunicación e interactuar de manera eficaz con sus estudiantes. Falta de apoyo y comunicación no siempre oportuna con los padres de familia, en especial en los niveles de preescolar y primaria. Apatía de los estudiantes en relación con las actividades propuestas en la modalidad remota emergente y por uso recurrente de algunos de los recursos tecnológicos utilizados. Saturación de horarios para la atención a grupos por parte de los docentes y la concurrencia a actividades que requería el uso de videollamadas sincrónicas, en especial para las familias con estudiantes de diferentes niveles educativos y en horarios comunes. Cambios y adaptaciones a la planeación didáctica regular para adaptarla a la modalidad remota emergente. La previsión y disponibilidad de materiales y recursos didácticos que pudieran ser accesibles desde los dispositivos utilizados para el trabajo áulico en modalidad no presencial. La disponibilidad de acceso y conectividad necesaria para facilitar la interacción en plataformas educativas que libere acceso provistas por el Sistema Educativo Estatal para el trabajo remoto emergente. La evaluación y retroalimentación de los productos esperados del aprendizaje dada el elevado número de estudiantes que conforman los grupos desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior. Bien, frente a estas cuestiones que están aquí presentadas en el esquema a través del análisis de códigos, sobresale la cuestión de que los maestros en medio de tantas dificultades también identificaron procesos positivos. Entre ellos, bueno, cabe destacar, bueno, no se alcanzan a ver, pero es básicamente lo que acabo de señalar. Entre las cuestiones positivas está precisamente el proceso de adaptación de los docentes a estas nuevas circunstancias en medio de todas las dificultades ya señaladas. Sí, entonces, los docentes, en virtud de la situación inédita experimentada, que supuso complicaciones operativas para establecer una comunicación efectiva con estudiantes, el manejo de emociones, no solo de estudiantes, sino también de padres de familia. Teníamos docentes que decían, se me acercaban los papás primero pidiéndome apoyo para el niño, pero luego me pedían apoyo para el que estaba en sexto y luego me pedían apoyo para mí, o sea, para el papá. Entonces, el maestro, en medio de todo esto, pues empezó a tener una comunicación efectiva con estudiantes y padres de familia, especialmente educación básica. Se recuperan algunos aspectos que permitieron disminuir significativamente la incertidumbre inicial, entre las que destacan los siguientes. Los esquemas de capacitación instrumentados en los planteles escolares para el uso de diferentes dispositivos que posibilitan a los docentes comunicarse con estudiantes y padres de familia. Se destaca el uso del correo electrónico, la plataforma Zoom y Meet, las aplicaciones WhatsApp e interactivas de diferentes redes sociales como Facebook, Telegram y YouTube. En la mayoría de los casos, dichos dispositivos y aplicaciones fueron facilitados por los docentes y las familias al carecer los planteles de una infraestructura de servicios en línea.
En el nivel medio superior se enfatizaron las tareas de actualización y de diseño instruccional mediante plataformas online como Google Classroom y Moodle y esquemas de colegiación para el desarrollo de habilidades digitales básicas. Conforme se prolongó el periodo del trabajo lectivo en modalidad no presencial, los actores refieren un estadio de relativa comodidad con el trabajo hecho desde casa, al poder cumplir con sus tareas de atención a grupos y al mismo tiempo tener la oportunidad de convivir más con su propia familia sin tener que desplazarse a sus lugares de trabajo con el ahorro de tiempo y gastos operativos correspondientes. En tanto, los actores se familiarizaron con dispositivos tecnológicos que posibilitaban la comunicación con sus grupos, así como para la entrega de los productos esperados de aprendizaje y con las previsiones administrativas emitidas por el control y evaluación de sus grupos, se observó una adaptación positiva a las condiciones para el trabajo remoto emergente, instrumentadas por el aparato educativo a nivel estatal y federal, que no pocas ocasiones y ante el anuncio del retorno a actividades presenciales por parte de las autoridades educativas, se tradujo en resistencias y periodos escalonados de transición para el retorno de actividades regulares en los planteles escolares en los diferentes niveles educativos. Bueno, son los códigos. Cabe mencionar que dentro de este proceso de adaptación positiva, pues destaca el uso y el aprendizaje de los recursos tecnológicos. Dos de los mayores desafíos que enfrentaron los docentes fueron la falta de recursos de dispositivos tecnológicos y la falta de conectividad a Internet para la facilitación de la comunicación e interacción con sus estudiantes, y que la mayoría de los casos, por las condiciones económicas de las familias, los profesores tuvieron que diseñar cuadernillos de ejercicios para imprimirse y contestarse como cursos por correspondencia. Esto, bueno, vino a solventar la falta de conectividad y de recursos en las escuelas y en las familias. Ante este escenario, los docentes recurrieron a algunos dispositivos que facilitaran la interacción, que ya hemos señalado mucho, el asunto del WhatsApp. Tuvimos maestras que señalaban que perdieron por completo su horario de trabajo, en el sentido que si el papá llegaba a las 8 o a las 9 de la noche de trabajar y a esa hora la buscaba por WhatsApp, a esa hora le tenía que contestar. Entonces, en ese sentido, los horarios, aunque ya no se desplazaban al lugar de trabajo, los horarios se difuminaron totalmente porque tenían que estar al pendiente de la hora que papá se podía comunicar. Esto no solo para asegurar la continuidad del servicio, sino algo aún más grave, para evitar que los estudiantes abandonaran la escuela, porque existió el riesgo del abandono escolar en estas situaciones, justamente por la falta de recursos para la conectividad. Bien, de alguna manera pues se generó gradualmente se fue dando una mayor intercomunicación positiva. Y en este caso destacan estrategias didácticas como las videoconferencias interactivas, el aula invertida, especialmente otras plataformas como el Google Classroom y a través de las cuentas institucionales brindadas por el sistema educativo estatal. Y bueno, no obstante lo anterior, los maestros reportan algunos elementos como áreas de oportunidad, que en este caso son la evaluación y la retroalimentación. Los maestros expresaban que no tienen o no tenían o no tenemos instrumentos de evaluación confiables para esta situación remota de emergencia.
siempre existía la duda de quién estaba contestando los ejercicios, el propio estudiante o los padres o tutores. Una de las estrategias señaladas por las maestras es que les pedían un video. Ante tantas tareas contestadas con tanta eficacia, les pedían un video y en el video, o una entrevista por videollamada con el niño, y ahí es donde se daban cuenta de que había incongruencias y que por lo tanto las respuestas que enviaban en los ejercicios o en las actividades no eran o no resultaban tan confiables. Y en ese sentido se maneja como un área de oportunidad. Lo que tenemos que aprender los docentes de educación básica y media superior, que fue a donde fue dedicado el estudio, tiene mucho que ver con estos procesos de evaluación, mientras que la retroalimentación es otro punto pendiente en la agenda. Es decir, se realizaban las actividades, pero cómo retroalimentar a quien requiriera el apoyo. Por lo mismo que se daba la simulación del ejercicio, la falta de conectividad, la falta de presencialidad. Tenían niños que se presentaban a la primer clase, pero a las demás ya no. Entonces, ¿cómo trabajar la retroalimentación en este contexto? Lo presentan los maestros como una área de oportunidad. Y bueno, destaca pues la diversificación de estrategias de comunicación e interacción con los estudiantes y padres de familia, y como limitantes principales se observan las relativas a las socioeconómicas y equipamiento tecnológico, así como las tensiones y el manejo de emociones derivadas del aislamiento social. Y bueno, como conclusiones, hay una heterogeneidad y que tiene que ver con lo heterogéneo que es nuestro país a lo largo y ancho, y que tiene que ver en ese sentido con condiciones socioeconómicas, socioculturales y por supuesto las propias diferencias entre los profesores. Había profesores muy comprometidos, lo detectamos en las entrevistas, y también había profesores que realmente no le echaban mucho empeño. Entonces hay una heterogeneidad muy grande entre los maestros comprometidos, puesto que lo que nos interesó es rescatar las buenas prácticas. Bueno, pues destaca que hubo una gran apertura a la cuestión del aprendizaje digital. Ya lo decía el ponente anterior, el de la mesa anterior. Los maestros, a final de cuentas, aunque no sabían utilizar las tecnologías en algunos casos, rápidamente se dieron a la tarea de aprender a usarlas para dar la continuidad del servicio. Y bueno, las prácticas docentes durante la pandemia, pues en realidad están compuestas por un collage de formas, acciones y estrategias pedagógicos sociales que se explican pues a partir de la profunda heterogeneidad que tenemos y de los diferentes niveles de compromiso y valoración por parte de los padres de familia y de la sociedad hacia la escuela, de los tipos de liderazgo ejercido por los directivos de las instituciones, de los diferentes niveles de competencias digitales y de uso de las tecnologías que posee el profesorado, y sobre todo por los diferentes niveles de compromiso, flexibilidad, conciencia social y disposición para enfrentar los retos de los docentes. Bueno. Queda decir que es importante dentro de las tareas pendientes la cuestión de la alfabetización digital. Queda claro que este asunto llegó para quedarse. Según la Organización Mundial de la Salud, no será la última pandemia que enfrentemos. A la humanidad le faltan muchas pandemias por pasar y sufrir, de tal manera que con el avance tecnológico y la globalización, el avance de las herramientas tecnológicas y sobre todo
la conectividad y los posibles escenarios futuros de sanidad, pues la cuestión de la agenda digital para la educación es un hecho que quedó para quedarse. Y en ese sentido es un reto que no podemos abandonar, que la mirada está puesta en lo que sigue. Y lo que sigue es pensar en un aula, en una clase donde sí se atienda de manera presencial y existan los apoyos cara a cara, pero también ir incluyendo los elementos del aprendizaje con el uso de todo tipo de tecnologías. Y bueno, abro cita para ampliar esta idea de la alfabetización digital. Está relacionada con el desarrollo de competencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Representa la habilidad de un individuo para realizar tareas de manera eficiente y eficaz en ambientes mediatizados por la tecnología. En este contexto se considera el uso de las computadoras, dispositivos móviles, la reproducción de datos e imágenes a través de programas computacionales, aplicando y evaluando el nuevo conocimiento asociado a las TIC. Cierro cita. Así pues con la pandemia se abre puerta a esta agenda digital que nos incluye a los docentes desde nuestro quehacer cotidiano, con todos los objetivos y metas por alcanzar, que no es nada más transmitir el contenido, sino asegurar que los alumnos no se nos vayan. Y bueno, con esto agradezco su atención a través de mis compañeros de equipo, que son la doctora Obdulia González Fernández, que no está presente, y el doctor José Luis Arias, que aquí está a mi lado. Pues gracias y abrimos nuevamente serie de preguntas. Muchas gracias, doctores. Si hay alguna pregunta, nosotros pasaríamos a su asiento para llevarles el micrófono. Gracias. Bueno, sí. Otra vez, Joana, a ver. Retomando lo que acaba de decir, que probablemente y lo más seguro es que volvamos a vivir otro tipo de pandemias. Yo recuerdo durante ese tiempo, me imagino que al igual en todos los niveles, tuvimos pérdidas de alumnos en cuanto a comunicación, que no volvimos a saber de ellos nada durante todo el ciclo escolar, y cuando volvimos a la supuesta normalidad, pues regresaron con que pues otra vez, pues a ver ahora qué, porque como tenía más niños en otros niveles, pues ya no le hice caso y demás. Entonces, considerando que probablemente nos volviera a pasar, que quedara como en el archivo, como cuando colgamos un recuerdo, que no se nos olvide, ¿qué características de estas buenas prácticas me servirían a mí para dos cosas? Que no se me pierdan esos niños nuevamente o otra vez en otro contexto similar, y que entonces de veras yo pueda asegurar que este aprendizaje se va a lograr de una mejor manera en el supuesto de que ya tenemos una experiencia anterior. ¿Sale? Gracias. Sí, mira, yo creo que una de las respuestas de los propios docentes entrevistados y que nos llevó a generar unos códigos, o sea que muchos maestros de alguna manera coinciden en esa perspectiva, tiene que ver con esta flexibilidad mental, esta flexibilidad cognitiva. Los maestros mostraron esta flexibilidad, estuvieron más abiertos a adaptarse a las condiciones, a buscar estrategias, a tener actitudes de aprendizaje. O sea, los maestros también fuimos aprendices, porque si no sabíamos manejar, por ejemplo, Classroom,
ahí tuvimos que entrarle. Y de alguna manera esta flexibilidad cognitiva, mental, en general, una mente plástica, creo que sería uno de los grandes elementos que nos puede ayudar, digamos, tratando de pensar que pudiera haber otra situación semejante. Y la otra pregunta ¿me la vuelves a repetir como en la primaria? Ya. Sí, es precisamente lo que veníamos planteando, que la nueva modalidad, la nueva normalidad, todo apunta a que sea una normalidad híbrida. O sea, no porque ya no hay pandemia, voy a dejar de usar los recursos tecnológicos. Por ejemplo, yo estoy dando mi clase presencial, pero mantengo todavía activo el Classroom. Aunque la clase es presencial, los alumnos suben las tareas al Classroom. O podría generar un video en Classroom de manera asincrónica. Ese tipo, entonces yo creo que un punto que no se nos olvide es que la nueva normalidad podría ser también híbrido. Y bueno, mi compañero José Luis, al ser autor también de la investigación, él también puede, si gusta, ampliar la respuesta, pero sobre todo porque él tiene mucha experiencia en la cuestión en línea. Y entonces, que no se nos olvidara, podría ser tratar de hacer esta modalidad híbrida, aun cuando no estemos en ese contexto pandémico. Con muchísimo gusto. Es una pregunta muy interesante, porque pareciera ser que la pandemia terminó, en realidad nunca ha terminado y en realidad nunca va a terminar, ¿verdad? Es decir, esta circunstancia inédita en la historia para todas las sociedades es algo que nos ha dejado como una especie como de marca, ¿verdad? Es como una especie de llaga que como que quiere y no quiere cerrar. Hay quien todavía extraña regresar a la distancia, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los entrevistados? Es que ya estaba muy cómodo en mi casa, o sea, ya me había acostumbrado ya tenía más tiempo para estar con mi familia, trabajaba en pantuflas y en pijama, o sea, y ahora que regresé, me cuesta trabajo regresar a esta nueva normalidad. Yo sí voy a apuntar varias líneas respecto a tu pregunta. Ya se habla de los aprendizajes perdidos durante la pandemia. O sea, tú refieres muy bien, perdimos comunicación, no sabíamos quién estaba haciendo la tarea, no sabíamos cómo la estaba haciendo para empezar, si tenía los medios, si tenía conectividad, si el estudiante estaba haciendo recargas de 20 pesos para poder hacer el vínculo con la videoconferencia a través del teléfono, pero eso es una limitante muy tremenda, ¿no? No está la computadora para estar trabajando directamente. Entonces, yo también pienso que deberíamos pensar en los aprendizajes ganados. Un primer aprendizaje tiene que ver con gestionar la incertidumbre. Hubo un shock inicial, ¿verdad? Hubo esa especie como de incertidumbre tremenda de ¿qué voy a hacer? Pero aprendieron un fundamento teórico de la investigación, partimos de una teoría que se llama saberes implícitos de los docentes. Es decir, hay saberes que tenemos que ante la incertidumbre los ponemos en juego. No sabemos exactamente cómo, pero nos las ingeniamos para decir, pues voy a comunicarme por WhatsApp, o voy a crear un grupo de WhatsApp, o voy a mandarles PDFs por tarea, o voy a comunicarme con los padres para que pasen por las tareas a mi casa. Es decir, hubo una serie de estrategias que se habilitaron por parte de los docentes que me parece que no se han descrito suficientemente, ¿verdad? Pero entonces, una primera preocupación que yo tuve, por ejemplo, como profesor de la maestría, fue que los estudiantes, al no estar yendo, los estudiantes de la maestría, al no poder estar yendo a la escuela, ¿cómo iban a hacer sus proyectos de intervención? Y entonces, aprender a gestionar la incertidumbre. En todo ese contexto de incertidumbre, nosotros nos planteamos, ¿por qué no aprovechamos esto para hacer una investigación? Es decir, ¿qué oportunidad me brinda este escenario inédito?
Y en ese escenario en que todos andaban que no sabían qué hacer, nosotros dijimos, pues vamos a hacer un protocolo de investigación y aprovechando que hay una convocatoria de la Universidad Pedagógica Nacional, lo vamos a enviar para obtener financiamiento. Y vuelvo al esquema de gestión, docencia e investigación. Y nos dieron financiamiento. Es decir, el trabajo lo estamos haciendo con financiamiento en la universidad, preguntándonos qué sucede con nuestras prácticas. Porque eso que sucede es un buen tema de tu tesis. O sea, ¿cómo resolví el proceso de enseñanza-aprendizaje en un en un contexto de COVID? El testimonio que tú puedes dar de cómo pusiste en juego habilidades y saberes para ponerte en comunicación con tus estudiantes, con padres de familia, de suyo es un buen proyecto de investigación. Es muy original, nunca habíamos tenido ese contexto. Entonces yo decía, pues tienen muy buenos objetos de estudio. Tu práctica va a ser un buen objeto de estudio y de intervención. Y entonces, gestionar la incertidumbre sería un elemento. 2, el maestro Manuel Moreno, lo escuché la semana pasada en un panel que participó, hizo un trabajo similar al que estamos haciendo nosotros contra la pandemia y decía, ¿quiénes fueron los maestros que tuvieron un poco de más éxito? No digo que fueron exitosos porque fue muy difícil ser exitoso en este contexto. Quienes aseguraron la comunicación. Ese es un rasgo fundamental. Mantener la comunicación. ¿Cómo? Correo electrónico, WhatsApp, citándolos ahí en el jardín, ¿verdad? Entonces, esa es una condición fundamental que hemos aprendido, ¿verdad? O sea, la comunicación es muy importante y también cómo se recibe y se interpreta la comunicación. Muchas de las dificultades que nos refieren los maestrantes entrevistados son esas, ¿verdad? Es que yo creí que me entendían muy bien, pero mandaba el mensaje y luego yo tenía que estar atendiendo mensajes a las 10 de la noche porque no habían entendido la indicación que mandé vía WhatsApp. Entonces, aprendimos a ser más claros en las indicaciones para la tarea, que es como una especie de antecedente para que empieces a hacer mejor diseño instruccional. Como generalmente lo haces en el aula, no te preocupas por sistematizarlo por escrito, pero ahora que tuviste que escribir qué querías que hicieran, con qué, para qué y qué esperabas, ese es un antecedente para que son las 4 preguntas fundamentales que nos hacemos cuando hacemos diseño instruccional en línea. La única diferencia es que no estábamos habilitados o no teníamos la infraestructura para hacer educación en línea. ¿Qué escuela estaba preparada para esto? Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Nadie tenía respuestas para estas preguntas. Y entonces tuvimos que construir nuestras propias respuestas. Las estamos construyendo. Y recupero otro concepto que acaba de mencionar la doctora. A este periodo de incertidumbre siguió un periodo de adaptación. Hay un concepto que en la literatura se está manejando que es este concepto de plasticidad. O sea, moldearnos a la situación, ¿verdad? Con nuestros saberes, pero también es importante la colaboración. Quienes tuvieron mejores resultados durante este periodo fueron quienes trabajaron de manera colegiada. ¿Sí? Es decir, se apoyaron. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo te estás comunicando? Las escuelas que mantuvieron este espíritu de colegiación y que incluso tomaron decisiones, por ejemplo, como de, pues vamos a rentar la plataforma. Si ya estamos en esto, pues de una vez hagamos el gasto y de una vez subamos los cursos. Eso sucedió principalmente en el nivel medio superior. Es decir, hay más condiciones y especialmente en las particulares, ¿verdad? Las públicas son más masivas, ¿verdad? Tienen menos recursos, las cuotas no generan recursos para hacer una compra de una licencia institucional, pero las preparatorias particulares tuvieron como que invertir, ¿verdad? Aún con la deserción que se manifestó en esos recursos. Entonces yo plantearía esos 3 aspectos como fundamentales. Son aprendizajes ganados con la pandemia. Y por supuesto,
recupero este sentido de metacognitividad en el ejercicio que estamos haciendo. A quienes entrevistamos son nuestros maestrantes, ¿verdad? Que están haciendo la reflexión de su práctica, pero que luego les preguntamos, ¿y esto cómo afectó tu desempeño como estudiante? O sea, hubo un aspecto medular del estudio que es, ¿cómo fue tu práctica? Pero también, ¿cómo afectó tu condición como estudiante? Es decir, hay un rol ambivalente ahí. Eres como el investigador, pero al mismo tiempo eres el sujeto, el objeto de la investigación. Y entonces, me parece que esos son como 3 aspectos que yo recuperaría muy puntuales. Bueno, quiero comentarles que apenas estamos en la primera parte de la investigación, la fase cualitativa, porque viene una segunda fase que es la cuantitativa. O sea, en realidad no hemos terminado la investigación, solamente estamos cerrando una primera parte. Nos queda todavía tarea por realizar al respecto, pero justamente ese es el objetivo, recuperar las buenas prácticas docentes durante la pandemia por COVID y con la mejor intención de generar también un trabajo documentado para que si nos falla la memoria, siempre están los libros que nos la refresquen, ¿verdad? No sé si haya alguna otra pregunta. Si no hubiera otra cuestión, pues les damos atentamente las gracias por haber estado aquí, por haber escuchado y haber participado en este pequeñito diálogo que se dio. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. A doctor José Luis Arias y a la doctora Gloria Martínez. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación y del Workshop de Investigación Recrea, queremos hacerles entrega de un reconocimiento por su participación en esta edición de Recrea Academy 2022 como talleristas en esta experiencia que acaban de compartir. Muchísimas gracias. Damos también entrega a ustedes de la primera edición de esta publicación Investigación Educativa de Recrea. Muchas felicidades, un fuerte aplauso para estos maravillosos ponentes.